Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Antes de compartir la entrevista con nuestras próximas invitadas, vamos a recibir otra vez al móvil Florencia Sagasti con Marcelo Biurrum, que bueno, como nos había anunciado Florencia, iban a ir al predio ferial a ver cuál es la realidad de toda esta gente trabajadora, y me gustaría también que aprovechara Florencia para ver un poco el tema del cumplimiento de las medidas sanitarias, algo que muchos vecinos han manifestado en las redes sociales, no solamente por parte de los compradores, sino también de algunos de los feriantes que de repente no respetan la distancia física y tampoco el uso del tapaboca en el marco de lo que sea la entrevista simplemente. Adelante, Florencia. Marcelo, ¿cómo estás? Sí, ahora nos venimos hasta el predio ferial, como dijiste, como te adelantamos también, y vinimos directo al puesto de verduras y frutas, que creo que es uno de los más grandes acá del predio, no sé si el más grande, y estamos con Lalo, ¿no? Lalo. ¿Nos dijo? Sí, Lalo. Bueno, aquí, que nos va a contar, bueno, antes que nada, bienvenido, muchas gracias. Bueno, dale, gracias a ustedes por hacer la nota. Cuéntenos cómo bueno, ya te digo que el frío no debe ayudar a que haya mucha gente acá. Sí, no ayudó nada hoy, pero digo, la vamos llevando, digo, de a poco. La vamos llevando, digo, estamos trabajando a media máquina, pero se trabaja. No es una cosa tan fuera de lo común. ¿Y cómo se viene llevando en los últimos, más allá del día de hoy, que es muy frío justamente, que hay mucho viento, tampoco eso no ayuda? Los últimos días, las últimas semanas, ¿cómo se viene llevando la gente, la asistencia? Muy bien, porque como yo no he faltado nunca en la pandemia ni nada, digo, siempre he estado, la gente me ha acompañado. Y tengo muchos años de feriante, ¿no? Que la gente ya me... Tener los clientes fieles. Tengo los fieles, exactamente. Ya por conocimiento, porque traigo buena mercadería, la gente me acompaña. ¿Y cuál es el día en el que mejor se funciona? El domingo en todos lados. En todo el Uruguay, en todos lados, el domingo, porque la gente no trabaja y sale de paseo y ya no compra una cosa, pero compra otra, digo, siempre se revuelve. Digamos que más allá de todo este parate que hubo por la pandemia y todo, usted siempre estuvo activo. Siempre estuve. Jueves y domingo siempre estuve acá. Y sábado en Piriápolis. ¿Y cómo se manejan con el tema de la fruta y la verdura, no? Porque uno muchas veces elige con el tema de los protocolos, No tengo problema ninguno yo en que la gente elija, por eso mismo, doy un servicio. Por eso trabajo. Y pero acá, digamos, todos los empleados sí usan el barbijo, el tapaboca. El tapaboca, siempre. ¿Y se maneja algo más de alcohol en gel? ¿Cómo hay que cumplir? ¿Cuáles son los requisitos? No, el que quiera probar el alcohol en gel, el que quiera ponerse, pone. Digo, hay otra gente que no lo utiliza. Si vemos los puestos que están separados, ¿no? Los puestos... Sí. No, el distanciamiento lo cumplimos siempre. No hay nadie alrededor, ¿viste? No hay nadie enfrente. No, el protocolo se siguió, digo, hasta ahora se sigue el protocolo. Muy bien. Distanciamiento común. ¿Y con la gente que viene a la feria, cómo ve el tema de los protocolos? ¿Hay mucho que viene con barbijo, otros sin barbijo? Justamente la intendencia nos da barbijo para que le entreguemos a la gente, sí. Tengo la caja y después yo tengo acá. Yo se lo ofrezco, ¿no? Le ofrezco los barbijos, digo, porque digo, la gente que no tiene, pero la intendencia nos da barbijo para que le entreguemos a la gente. Buenísimo. ¿Y qué es lo que más está saliendo en esta época? ¿Cuál es la verdura y la fruta que sale? Banana, que es lo más barato. Y tangerina por la vitamina C y el limón. Después la papa y el boñato por lo frío. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Dale, muchísimas gracias a vos, y suerte. Marce, a ver si me seguí, vamos hasta el otro sector. Vamos a llegar acá también al señor quesero, que tengo que confesar que la otra vez que vinimos me tuve que llevar un pedazo de queso, a mí que me gusta mucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Está ahí trabajando el hombre? Está trabajando. Bueno, tenemos la gente que viene también. Lo que sí vemos acá, por ejemplo, hay quienes se acercan sin barbijo, ¿no? Esto comentábamos recién con el hombre de la verdulería, que la intendencia les da barbijos a los vendedores a los feriantes, para que si ven a alguien sin barbijo que se lo puedan entregar. Tenemos también la pescadería, pero bueno, la verdad que vemos muy poco movimiento, Marcelo. Hay alguno que otro, como decimos, que deben ser los que saben que tienen que venir este día, se acercan el jueves. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Usted? ¿Es fiel aquí a la feria? ¿Suele venir para este lado? A veces suelo venir, por casualidad. ¿Y es cliente de la pescadería? Cliente de la señora y amigo también. Bien. ¿Cómo ve? Bueno, este día no ayuda, el frío no ayuda. No ayuda para nada, pero estamos ahí. Importante cumplir con el barbijo. Y no nos queda otra. No nos queda otra porque si no, estamos mal. ¿Hace alguna compra más o viene directo acá por la pesca? No, ya vine a recorrer y ya me estoy por ahí. Ya cumplió con la Muy compra. bien, exacto. Muchas gracias. Bueno, por favor. ¿Hay diferencia realmente en los precios? ¿Vale la pena venir aquí a la feria? Y alguna diferencia hay en algunas cosas. Muchas gracias. ¿Estamos? Por favor, que tengan buen día. Gracias. Bueno, Marce, seguimos recorriendo. No sé si
Hola, ¿me escuchan por ahí? Sí, perfectamente. Ah, eso, perfecto, eso. No sé si seguimos. ¿Qué tal? Sí, hola, ¿cómo están? Ustedes querían conversar con nosotros. Sí, como no, Recorriendo la feria todos los... recorriendo la feria siempre compramos algo, veo los domingos y todo, y con esto del coronavirus está bravísimo, y el protege también de frío y todo. Yo soy un laburador, mire, yo me llamo José, vivo en el barrio 33, y le muestro mi cara a la cámara, José del barrio 33, todo el mundo me conoce, voy y levanto goma en Comería Ray, todo, hace muchísimos años que yo les laburo para ellos. Y vienen siempre acá a la feria a comprar porque realmente vale la pena la diferencia de precio. Es barato, sí, es barato. La pena comprar porque acá en la feria compra cosas baratas y buenas, y nuevo no se puede comprar, y somos laburadores, ¿vio? Y yo laburo y lo mantengo a ella nada más. Pues yo estoy en la casa de mi mamá, que falleció mi mamá hace 5 años, que perdió la vida acá en el barrio 33, 2 camionetas jugando picada. Y vienen siempre acá a la feria. ¿Los jueves o prefieren fin de semana? Y venimos acá, no, los fines de semana también. Los Fin de domingos. semana también. Siempre que haga falta algo, vienen acá a la feria. Lo que sea más barato se compra, sí, sí. ¿Y suelen tener algún local específico en el que van? Digamos, compra? La feria nomás, la feria, solo la feria. Y hacen todo, verdura, pesca. Todo en general. Después, Bueno, muchísimo. Sopa de Belén también acá en la Avenida Iguá también es buenísimo. ¿También por ahí? Comidas preparadas también. Y acá Bueno, mira, te atiendo todos los piques, Marce. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, está bueno, ¿no? Saber, porque uno cuando viene acá hay que saber dónde comprar, qué cosas me convienen por precio, qué cosas no tanto. Pero bueno, la verdad que la gente que viene, como dicen, es gente que suele venir aquí al periodo ferial porque también ya conoce qué es lo que tiene que llevarse y cuándo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Florencia. Bueno, no pudimos escuchar bien porque había un tema allí de volumen de lo que te decía el señor respecto a las medidas de protección, ¿no? Del respeto a las medidas de protección. Escuché que le llegaste a preguntar cómo hacían para controlar, qué le decían al público, pero bueno, no escuchamos bien la respuesta. En definitiva, todos quienes entrevistaste y quienes vemos en las imágenes de Marcelo Biurrum están con barbijo, ¿no? Eso es justo decirlo, que está bien que hay mayor distanciamiento, hay menos cantidad de gente, hay mucho viento, es un lugar al aire libre, ventilado, bueno, tiene condiciones favorables, digamos, como para que haya gente allí disfrutando y haciendo sus compras en este día jueves. Gracias, Florencia y Marcelo, volvemos con ustedes dentro de un ratito. Ahora les quiero presentar a Gicia Carvajal y a Soledad Pintos. Ellas son licenciadas en Psicología. Bienvenidas, un gusto que nos acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y hoy vamos a abordar, como les adelantábamos, el tema del adulto mayor. O sea, ¿cómo vive el adulto mayor? ¿Cómo la lleva en medio de la pandemia que de alguna manera viene a complejizar la situación? Pero el adulto mayor, por lo general, es una persona que atraviesa cuestiones de, bueno, ser dejados de lado, un poco olvidados. Para muchos es una carga, los viejos pesados. O sea, que es una cosa que la dije desde siempre, de que es una injusticia que después de haber dedicado toda una vida a criar hijos, a mantener un hogar, a aportar con su trabajo y con su peculio, bueno, llega un momento en como que sean medios descartables, como que los viejos molestan. Eso es algo que es muy doloroso porque además todos vamos a llegar a esa instancia. Pero nos interesa abordar la realidad de la pandemia en los adultos mayores. ¿Cómo es el impacto? Bien, bueno, Marcelo, primero hay que definir qué es un adulto mayor, ¿no? De qué estamos hablando con adultos mayores. Y hay variables en cuanto a eso, ¿no? Porque digo, la OMS determina al adulto mayor desde determinada edad, 65 años aproximadamente. En algunos países incluso no se guían por lo de la OMS y lo determinan a los 60, otros países recién a los 75. Pero bueno, todos sabemos lo que... No hay un criterio universal. Hay como criterios, pero también hay diferentes, como dentro de lo que es el adulto mayor, rangos, digamos, ¿no? De edad. Entonces, tenemos el adulto mayor casi anciano, podríamos decir que cerca de los 80 años, más o menos. Y también tiene que ver esto mucho con lo subjetivo. Esto es desde mi punto de vista, ¿no? Digo, lo que yo veo, sobre todo en la consulta mía, que yo suelo atender mucha gente, adulto mayor, y entonces tiene que ver con cómo se viva y la vida es un proceso continuo. Entonces, no podemos separar la vida del adulto mayor de lo que fue la vida de antes o las características de personalidad y todo para ver cómo se viven como adultos mayores. Por supuesto, también hay patologías que determinan un poco, que influyen en el estado de ánimo, en las emociones, pero es un conjunto de cosas. No podemos definirlo solamente por la edad cronológica, sino por cómo se siente esa persona o por cómo ha cursado toda su vida. Entonces, ¿qué pasó con esto de la pandemia?
que a mucha gente que no se consideraba, no se sentía adulto mayor, de 63, 64, 66, 68 años, de un día para el otro se los define como que entran dentro de esa franja de adultos mayores. Entonces, para muchos fue una sorpresa, porque viste que lo que decían, por lo menos es lo que se promovía, es que la persona de aproximadamente 65 años o más, teniendo o no patologías previas, los motivaban a quedarse población en de la riesgo. casa. Mayores de 65 años, quédense en tal casa. cual, población de riesgo. Entonces, para mucha gente, eso fue un impacto en el psiquismo, porque primero, porque no se sentían, porque no tenían las características, porque estaban totalmente activos, ¿no?, en su vida cotidiana. Entonces eso fue un impacto que generó algunos cambios en algunas personas en el estado de ánimo. No digamos, puede haber aparecido depresión o algo de eso, pero sí que generó cambios, ¿no? Como sorpresa, muchas personas que estaban totalmente integradas socialmente, muy Tuvieron activas. que aislarse o encerrarse. Ahí va. Entonces, esto fue un cambio grande, que para muchos les generó mucha resistencia. Había gente mucha gente no quería quedarse adentro, Por supuesto. ¿no? Sí. Yo le quería preguntar a Soledad, que bueno, como me explicaban que Soledad es especialista en el tema del abordaje de los adultos mayores. ¿Cómo le ven ellos? Cuando hablas con los adultos mayores, bueno, las dos hablan con adultos mayores, pero quiero ir contigo más profundamente por tu especialidad. ¿Qué notas que sienten? ¿Esa angustia, esa incertidumbre de qué va a pasar para ellos? ¿Como que sienten que se les termina la vida? ¿Qué es lo que manifiestan? Bueno, como bien decía Gicia, no todos los adultos mayores van a sentir lo mismo porque eso depende de cada una de las personas, al igual que en todas las etapas evolutivas. Y a su vez también depende de cómo la sociedad los ve, ¿no? Funciona un poco como si fuera en espejo esto. Si nosotros entendemos que los adultos mayores necesariamente van a tener que tener miedo, tienen que estar asustados, tienen que estar angustiados, bueno, probablemente los adultos mayores también reaccionen un poco en función de esto, ¿no? Pero sí es cierto que como una etapa evolutiva que tiene sus propias características, se despiertan determinadas ansiedades, principalmente cuando son el grupo de riesgo, como bien decías vos, y bueno, se dan toda una serie de recomendaciones que en algunos momentos lo que tiende es como a invisibilizar un poco las diferencias que hay dentro del grupo, ¿no? Recomendaciones que son homogéneas para todos iguales y bueno, dentro de eso hay de todo tipo de personas, ¿no? Personas que son más autónomas, personas que son más dependientes y va a depender de cada uno de ellos, pero sí es cierto que el aislamiento impactó mucho en términos de salud mental, en términos vinculares también, y el tema de un poco de la ansiedad, de los miedos, de la angustia, apareció muy marcado, sí. Claro, que esto también tiene que ver con las características previas, como decíamos, ¿no? Si ya había una predisposición a ser una persona más temerosa, ¿no? Respecto a las enfermedades o respecto a todo, a cualquier otra situación de la vida, se puede potenciar esto, ¿no? Lo que sucedía. Y también yo creo que impactó de acuerdo a las herramientas que cada uno podía tener, recursos personales para poder salir de cualquier situación de crisis. Porque esta situación que vivimos, no es nada, a ver, era nuevo para todos, pero no es que las personas en nuestra historia de vida, la mayoría de las personas no hayan transitado por situaciones adversas, difíciles o desconocidas, ¿no? Entonces, depende de cada uno cómo haya transitado en las diferentes etapas de su vida otras situaciones adversas, es cómo lo iban a vivir ahora. Pero, por ejemplo, había mucha gente, muchos adultos mayores, que no tenían previamente conocimientos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales. Entonces, quizás para esta gente pudo haber sido más difícil integrarse a esta otra nueva realidad que tenemos que vivir, que básicamente, por lo menos los primeros meses... De un día para el otro se volcó masivamente a la tecnología. Exactamente, ¿no? Porque los jóvenes, como hemos hablado en otras oportunidades, quizás, por supuesto que a todo el mundo le afectó, pero lo pudieron transitar de otra forma porque rápidamente recurrieron a las herramientas que tienen a su alcance. Ellos se vinculan a través de las redes sociales, sobre todo, ¿no? Entonces, para el adulto mayor, esto generó un desafío. Y también ahí tiene que ver con la contención que pudieran tener a nivel familiar,
la contención a nivel social, a ver, bueno, qué redes tenían, y para eso existe, por supuesto que digo, no todos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, pero hay instituciones o hay grupos gestionados por profesionales, por ejemplo, que trabajan sobre todo con todo lo que tiene que ver con los vínculos. En esto Soledad tiene mucha más experiencia al respecto y conocimiento, porque Soledad trabaja con estos grupos específicamente. Y a ver, no sé, capaz que digo, vos podés aportar más, Soledad, desde este lugar, digo, ¿no? Una cuestión importante, además de esto, que sí que se va viendo en los grupos y las personas van manifestando a lo largo de este proceso cómo se va sintiendo, es poder hacer partícipes a la persona de esta situación. En general, las recomendaciones que hemos visto en relación al manejo de la pandemia y las medidas de aislamiento y demás, van destinadas, por ejemplo, a las familias y a los profesionales que trabajan con adultos mayores. Cuando en realidad las personas adultas mayores, salvo que estén incapacitadas por algún motivo, son personas autónomas y que tienen el poder y el derecho de decidir sobre sus propias vidas. Entonces quizás sería mucho más saludable involucrarlos como partícipes de la situación, como personas con mucha experiencia, como bien decía Gicia, que tienen quizás mucho para aportar, y no solamente como sujetos pasivos, porque lo que se percibe en los grupos que yo trabajo con una colega es eso justamente, ¿no? Quedar en un rol de pasividad, estar esperando, por ejemplo, que la familia o un vecino muy solidario pueda hacerle los mandados, acompañarlo al médico, sacarle un turno y demás. Y naturalmente eso para una persona que es completamente autónoma genera un sentimiento de pérdida que es muy importante. Y sobre todo cuando son personas que en su proceso vital ya han transcurrido por otras pérdidas, ¿no? Y entonces esto debe tomarse como un potencial de resiliencia donde tiene mucho para aportar, no solamente para ser asistidos. Tal cual. Y yo iba a preguntar, digo, como sociedad, ¿qué rol jugamos? ¿Cómo nos portamos como sociedad con el adulto mayor? Y después la otra parte, el Estado, ¿no? ¿Qué papel juega en todo lo que es la contención y la asistencia? Yo, honestamente, desde el Estado no sé, no puedo aportar demasiado porque no tengo conocimiento. Me interesa más como sociedad. Sí. ¿Qué responsabilidad tenemos sobre ellos? A ver, ¿O cuán responsables somos sobre ellos? Yo creo que la sociedad en general somos responsables sobre todos, ¿no? Porque si no estamos también trasladándole a una franja de la sociedad la responsabilidad sobre los adultos mayores. Entonces, ¿quién es responsable de qué? Yo creo que, a ver, en cada familia o cada grupo, porque hay personas que no tienen familia directa, las situaciones fueron bien diversas, ¿no? Como decía Soledad, hay gente que por X motivos no tenía una familia que fuera a brindarle lo que necesitaban o algo así, y dependía de la ayuda de alguien que solidariamente pudiera brindarles lo que necesitaban. Entonces ahí sí, como sociedad, creo que lo que tenemos que ver siempre es la capacidad de empatía, ¿no? Que es tan importante para poder ponerse en el lugar del otro. Entonces esto no viene, a ver, queda visibilizado con la pandemia, pero es algo que tenemos que trabajar desde siempre, que uno lo está, no sé, a título personal, digo, ¿no? Con nuestros hijos y todo, mostrándole permanentemente que es la capacidad de empatía, que tampoco quiere decir que tenga que desdoblarse para brindarle al otro todo y que el otro no pueda tener sus propias herramientas, ¿no? Pero sí la capacidad de poder ponerse en el lugar del otro. Lo que pasa que muchas veces, ¿qué sucede? Hay como una degradación de lo que es la vejez, el envejecer, ¿no? Entonces, si no miramos eso, mejor, porque entonces parece que no nos va a tocar. Como el avestruz, metemos la cabeza bajo el pozo y parece que todo desaparece. Ahí va. Entonces, quizás lo que sí tenemos que recomendar es esa capacidad de empatía, de poder ponerse en el lugar del otro. Como vos decías, a todos nos va a llegar, excepto que tenga, por supuesto, un final previo, ¿no? Pero si no, todos vamos a llegar a eso. Entonces es poder decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para esto? Digo, ¿no? ¿Qué le puedo hacer bien a esa persona? ¿Que vaya a visitarlo? ¿Que le ayude? ¿Que lo llame por teléfono? Digo, ¿no? Por supuesto, digo, también va a depender de los vínculos previos que esa persona haya establecido con otras personas, de las características, porque hay personas que obviamente están aisladas por sus propias características también. Entonces, por más que socialmente los demás puedan ser empáticos,
Y bueno, a veces hay barreras, ¿no? O a veces hay patologías previas también que impiden el acercamiento, ¿no? Pero yo creo que es eso, la capacidad de empatía, sobre todo, no sé, Soledad, Sí, ¿qué no, crees? y también en términos sociales, como preguntabas, y también de políticas de Estado, bueno, en eso tampoco soy tan entendida, pero envejecer tiene que ser visto como un éxito. Una sociedad envejecida significa que ha proporcionado una calidad de vida que ha permitido que vivamos un montón de años. Lo que pasa es que, claro, ese envejecimiento, todos esos años que se agregan a la vida, hay que acompañarlo con políticas y sobre todo prácticas que acompañen este envejecimiento. En mi trabajo específico con adultos mayores, por ejemplo, el plan Ibirapitá, que son las tablets que tienen los jubilados, fue un facilitador, porque realmente que algunas personas tengan ese instrumento para poder conectarse y tomarse el trabajo de llamarlo para que instalen Zoom y demás, para poder generar un dispositivo grupal virtual, ha sido un facilitador. Y como eso, también que la persona se sienta empoderada, ¿no? Y saber también que la tecnología, como hoy manejaba Gicia, en definitiva está hecho para los seres humanos, ¿no? No interesa la etapa evolutiva en la que uno esté. Sí es cierto que uno tiene mayores barreras porque ha transcurrido demasiados cambios a lo largo de la vida y adaptarse a muchos medios de comunicación diferentes, pero las posibilidades están. Muchas veces son más la negativa de las personas que tenemos que en algún sentido instruir, de pensar que la otra persona no va a poder, que en realidad lo que la persona puede o no puede. Tal cual. Y yo pensaba que... Prejuicios. Prejuicios, Muchas sí. veces decimos, de esta tenemos que salir todos juntos porque estamos todos en el mismo barco. Y escuché un matiz que está muy bueno. No estamos todos en el mismo barco, estamos todos en la misma tormenta. Algunos están en un barco de lujo, otros están en un bote a remo y todavía con un rumbo que está haciendo agua. En este caso, con los adultos mayores como con los adultos menores o con la gente que no es tan mayor, con los adolescentes, con todos pasa exactamente lo mismo. Depende, incluso esta pandemia, depende cómo la llevaste, depende si tenés confort, si tenés un ingreso, si tenés una casa confortable, si tenés estufita de leña, si tenés calientacama, es una cosa. Ahora, si estás en una casa precaria donde no tenés servicios, la cuarentena es tremenda, ¿no? El tema del hacinamiento, etcétera. El núcleo duro de los adultos mayores, digo, ¿cómo está pasando? Porque vemos el tema de las residenciales que es muy penoso, es muy doloroso. Se han descubierto una cantidad o han quedado a la luz una cantidad de irregularidades, situaciones espantosas en las que están viviendo los ancianos, que incluso se han denunciado varias que están al borde de la violación de los derechos humanos. O sea, es una situación extrema. ¿Cómo se trabaja desde el punto de vista psicológico esta situación? Sí, yo a eso me quería referir un poco, que justamente es heterogéneo, ¿no? El grupo de esta población que transitan por esta etapa evolutiva. Pero hay mucha gente, tenemos que diferenciar, por ejemplo, aquellos que viven solos, ¿no? Que viven, que son autónomos, autoválidos también, aquellos que son autoválidos pero viven en residenciales. Están los residenciales que son privados y los que son públicos. Hay residenciales, como vos decías recién, que no cumplen con las medidas mínimas, ¿no? Para que pueda vivir una persona, y otros que le brindan muchas facilidades. Pero si hay algo que fue importante, donde como unifica, era que por mucho tiempo se restringieron las visitas. Sí. Entonces esto también impactó, digo, a esta población. Y ahí estamos hablando de una población, ya no el adulto mayor joven, no sé cómo se le llama. No, sino en general la gente cuando decide estar en un residencial ya es porque está en una etapa muy avanzada o porque por el contrario no es autoválido, ¿no? En general, en este país, en otros países no, hay una cultura que en realidad la gente cuando llega a determinada edad elige vivir en una comunidad, residencial, claro, porque hay otros servicios que se brindan, sí, ¿no? Sí. Entonces también hay que diferenciar un poco, digo, cómo lo vivieron cada uno, pero sí unificar en ese aspecto, que por mucho tiempo no podían ir a visitarlos, o las visitas eran a distancia, y esto también... Sin el abrazo, sin el beso, sin la cercanía. Sí, y sin el hábito que se va construyendo, que cada tantos días viene fulanita a verme, y esto generaba mucha inseguridad en algunas personas que estaban cognitivamente e intelectualmente con sus facultades conservadas, quizás no, porque podían entender lo que estaba pasando. Pero en otras personas generaba angustia y ansiedad, porque aquellos ritmos que se establecían de determinados días, que iba a ir alguien a verlo, incluso a veces hasta aunque no reconocieran específicamente a la persona que había, esto cambió abruptamente.
Entonces también fue muy difícil, digo, ¿no? Y cambió, y muchas veces se veían, por lo menos es lo que me comentaban a mí en la consulta, algún retroceso en las personas, ¿no? O avance de determinado deterioro Eso cognitivo, se vio mucho, sí. de determinado, ¿no? En las personas con deterioro cognitivo, que específicamente es el grupo de personas a veces con las que yo trabajo, no específicamente, pero sí en estimulación cognitiva, las personas que tenían algún tipo de patología neurodegenerativa, se vio mucho el avance, ¿sí? El avance de la enfermedad en realidad y el retroceso de todos los aspectos saludables. Porque la falta de vínculo, la falta de contacto, generó justamente eso, ¿no? Todo un retroceso emocional principalmente, que eso se ve permeado en todos los aspectos cognitivos, vinculares. Mirando la situación en perspectiva, todo esto que están describiendo tanto Gicia como Soledad, uno dice, ¿cuánta alteración ha producido en el ánimo, en la psiquis, en la salud de los adultos mayores? Y vamos 5 meses de esta situación. Hablo específicamente de la pandemia, porque también tenemos que tomar en cuenta un contexto previo a la pandemia que también afectaba a los adultos mayores. Pero tomando solamente el tema de la pandemia, vamos 5 meses y ya se constatan, ustedes lo escuchan de la boca de 2 profesionales, todas estas alteraciones y estas complejizaciones de la situación de los adultos mayores. Mirando para adelante, esto no se va a terminar mañana ni la semana que viene. Tenemos todavía varios meses de cruzar este túnel al que metafóricamente hacía referencia el presidente de la República. ¿Qué aventuran ustedes? Porque una situación así, proyectarla hacia adelante de que se mantenga, porque los daños que están hablando ustedes son constatables hoy. Claro, en relación específica con los adultos mayores se dan una serie de recomendaciones, ¿sí? En principio, tratar de restablecer en la medida de lo posible y con las medidas sanitarias necesarias los vínculos sociales, los lazos afectivos. Evitar también muchas veces la sobreinformación, porque se dio un momento donde por las redes sociales e incluso en los informativos, en los medios de comunicación y demás, una sobreinformación constante de números y de cifras que a veces la persona, si está durante todo el día conectado, realmente resulta abrumador. Y también mantener rutinas, más allá de que la persona quizás haya tenido que suspender algunas de sus actividades porque han cerrado algunas instituciones y demás, mantener ciertas rutinas, por ejemplo en las comidas, en la hora de levantarse, la hora de acostarse y demás, eso es muy organizador. Bueno, no sé, Gicia, si alguna otra. Se me viene a la mente la infodemia, que hablamos habitualmente aquí, que es una epidemia de información buena, mala, que a veces regular, no está ni siquiera sesgada, supervisada, que sea real. Que no está chequeada, información que tiene además una carga emotiva, porque yo puedo dar una noticia de manera plana y otra cosa que le ponga la emoción y le ponga el énfasis, etcétera. Y también lo otro, ¿no? Que circulaba en redes una caricatura que había una persona que decía, me siento mal, no sé qué me pasa en el estómago, me siento horrible, ya no sé qué voy a hacer. Y una persona dice, vení que yo te curo. Le provoca el vómito a esa persona que se sentía mal y en el vómito largaba los logos de todos los canales, los diarios, las radios, todo lo que fueran medios de información. Claro. Eso era lo que a la persona la tenía tan Pero trancada. mucha preocupación, sí, sin duda que se transmite. Es una situación que es preocupante, ¿no? Y que genera alarma. Claro. Pero también es cierto que hay que dosificar un poco esa información a determinada hora del día, también eso es muy importante, respetar los ciclos de sueño. Sí. Todas esas cuestiones hacen a que el día sea mejor y la salud también mejore, ¿no? Si no, de lo contrario. Y yo creo que también todo esto nos tiene que hacer pensar como sociedad, como individuos, digamos, qué queremos también para nuestra vida, ¿no? Digo, entonces, y cómo queremos envejecer, digamos, ¿no? Y para poder envejecer, como decía Soledad, digo, de manera saludable, tenemos que prevenir durante toda la vida, Mantener digamos, una vida ¿no? saludable. Y promover hábitos saludables, digo, ¿no? Porque cualquier situación adversa, cualquier situación de crisis va a ser transitada mejor si nos sentimos mejor con nosotros mismos, digo, ¿no? Entonces, reconociendo, por supuesto, las limitaciones, porque la edad va poniendo limitaciones, ¿no? También, pero y también compensando esas limitaciones. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa puede haber? ¿Qué puedo descubrir de mí mismo, no? Porque mucha gente vemos que acá quizás no pasa tanto, pero en otros países, gente de 70 años que empieza una carrera universitaria de pronto. Capaz que no para desempeñarse laboralmente. Pero por una cuestión de satisfacción personal. Claro. Cantidad de gente que ha terminado el liceo y bachillerato después de muy grandes. Por y que de repente dice, bueno, pero a los 50 años terminar sexto liceo, es una satisfacción hay una personal. ganancia fundamental que es ganancia en tiempo, cuando la persona es adulta mayor, ¿no? Sí. Luego de la jubilación, que termina el ciclo laboral, y eso puede ser visto como una pérdida,
pérdida de actividades, desafiliación de grupos o como una oportunidad de, bueno, justamente poder rehacer y reconstruir muchas cosas que quizás a lo largo de la vida fueron quedando pendientes, ¿no? Y muchas veces se utiliza como eso. Incluso trabajar, digo, acá, bueno, con el tema de la jubilación y todo esto, bueno, mucha gente después no puede insertarse laboralmente porque tampoco hay trabajo para los jóvenes, entonces para los adultos no. Pero en otros países donde los adultos mayores, pero mayores, estoy hablando de mayores, pueden trabajar, muchas veces lo hacen por gusto personal, en trabajos que antes no se habían desempeñado nunca, y lo hacen medio horario, horario completo, no tanto por el ingreso económico, sino por la satisfacción personal. Y digo, a veces basta viajar un poco, digo, para poder ver que te atiende en algún lugar y muy contenta una persona de, yo qué sé, 70 y pico de años que de pronto acá no lo vemos. ¿Cuántas ¿no? veces hemos escuchado aquello de, no, yo cuando llegue a los 60 años por la mujer, 65 años en el hombre, yo me jubilo y me vuelvo loco, todo el día en mi casa sin hacer nada, tengo que seguir en actividad, necesito seguir trabajando porque además de que me siento útil, es un poco lo que hablábamos, lo que es cómo se siente uno, no importa la edad, el tema es el Lo que pasa es que la actitud. expectativa de vida también ha aumentado. Ese es otro factor. La calidad de vida en muchos aspectos se ha deteriorado, sí, está bien, porque bueno, el planeta se ha deteriorado en algunos aspectos, pero sí la calidad de vida también ha mejorado en otros por los conocimientos, ¿no?, que la gente va adquiriendo de lo que hace bien, lo que hace mal, el tener conciencia de su propio cuerpo, de cómo puedo cuidarlo, todo esto ha aumentado también la expectativa de vida, por supuesto la ciencia ha ayudado. Entonces, claro, digo, muchas personas también, como decía hoy, se sienten mucho más activos, hasta más grandes. Algunos no, algunos están deseando jubilarse, pero otros no quieren llegar a eso porque se sienten muy bien con lo que hacen. Medio como que es un contrasentido, y ya cierro la entrevista y esto es para otro tema. Motivo de otra entrevista, ¿no? Pero ese contrasentido de que con la pésima alimentación que tenemos, con las malas prácticas de los malos hábitos de sedentarismo, no hacer ejercicio, comer mal, vivir estresado, sin embargo las expectativas de vida se van alargando. Porque eso está cambiando, es muy dinámico, ¿no? Y mucha gente está adquiriendo hábitos mucho más saludables, Sí, ¿no? sí. Digo, yo recuerdo cuando yo era No hay que joven ser no había nihilista. ¿Qué? No hay que ser ni lista. No, por eso digo, ¿no? Entonces, yo creo que hubo un desfasaje cuando se adquirió mucha tecnología, digamos, en la vida general. Entonces se tendió al ser humano más pasivo, ¿no? Digo, porque antes el ejercicio lo hacía la gente haciendo movimiento en las tareas de la casa, yo qué sé, no sé, iban a cortar leña y cortaba la propia persona. Entonces, digo, después hubo una época donde el ser humano tendió a ser más pasivo y ahora se compensa con una actividad física programada. Pero se está haciendo todo eso y se cuida mucho más qué comemos, la alimentación. Todo esto, por eso es otro tema para un nutricionista. Para los nutricionistas. Sí, hay Soledad. Muchas gracias por habernos Muchas gracias, acompañado, por favor, Un gracias a placer tenerlos ustedes. aquí, con mucho gusto. Hacemos la pausa, ya volvemos y estamos otra vez con ustedes.